Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con magnitudes inversamente proporcionales, o lo que en otros libros se conoce como la proporcionalidad inversa o magnitudes inversamente correlacionadas. Para tal efecto veamos su definición. Las magnitudes inversamente proporcionales son aquellas en las que cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye en igual proporción, o viceversa, cuando una disminuye, la otra aumenta en igual proporción. Por ejemplo, si duplicamos una de las cantidades, la otra se reduce a la mitad para mantener el producto constante. Básicamente a eso hace referencia las magnitudes inversamente proporcionales. Cuando una de las cantidades aumenta, la otra disminuye en igual proporción, o si disminuye, la otra aumenta en igual proporción. Veamos un ejemplo. En un evento de amistad se tienen 24 manzanas que se van a repartir entre las primeras 4 personas que lleguen en los primeros 5 minutos al establecimiento. El objetivo es repartir estas manzanas de manera equitativa a medida que lleguen las personas invitadas en el tiempo determinado. Entonces recordemos, la idea del evento es repartir manzanas a las primeras 4 personas que lleguen al evento, de tal manera que sean equitativas, pero tienen que llegar en los primeros 5 minutos. O sea, si en solo 5 minutos llega una persona, pues se le repartirán las 24 manzanas para ella sola. Si llegan 2, entonces se repartirá equitativamente, o sea, 12 para cada una. Si en esos primeros 5 minutos llegan 3, entonces se repartirán 8. O si llegan 4, se repartirá de a 6 manzanas para cada uno. Siempre va a ser equitativamente. ¿Listo? Entonces, si observamos, a medida que aumentan las personas, disminuyen la cantidad de manzanas que hay que repartirle a las personas. Y si disminuimos las personas, pues obviamente la cantidad de manzanas que se le va a dar a la persona aumenta. Por eso hablamos de que estas magnitudes son directamente correlacionadas. Mientras una aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Mientras una disminuye, la otra aumenta. A medida que llegan más personas, le corresponden menos manzanas a las personas, pero a medida que lleguen menos personas, aumentan la cantidad de manzanas para cada una de las personas. Veamos otro ejemplo. Si 2 grifos llenan un tanque en 18 horas, ¿cuántas horas tomará llenar el tanque si se abre un grifo idéntico al mismo tiempo? Si se abren 3 grifos, si se abren 4 grifos. Entonces observemos. De acuerdo a nuestra situación, si se abren 2 grifos, se llena el tanque en 18 horas. Pero la pregunta es, si abrimos un grifo, ¿en cuántas horas se llenará? Si abrimos 3 grifos, ¿en cuántas horas se llenará? Si abrimos 4 grifos, ¿en cuántas horas se llenará? Para entender mejor este problema, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Si yo multiplico, hago el producto de las dos magnitudes que tengo acá, grifos y horas, me encuentro con un número que es 36. ¿Y ese 36 qué viene siendo? Viene siendo algo que yo llamo K, que en matemáticas se conoce como la constante de proporcionalidad. ¿Para qué me sirve allá esa constante de proporcionalidad en las magnitudes inversamente proporcionales? Pues simplemente para analizar que yo podría decir que con esa constante puedo identificar qué sucede con la cantidad de horas que necesito, si tengo un grifo, si tengo 3 o si tengo 4. Si tengo 1, pues voy a multiplicar ese número para que me dé 36, y el número es obviamente 36. 1 por 36 me dará 36. Si tengo 3 grifos, entonces necesito buscar un número que multiplicado por 3 me dé 36. En este caso sería 12. 13 por 12, 36, que serían la cantidad de horas que necesitaría para llenar el tanque. Y si aumento una de las variables, en este caso aumento los grifos, pues va a disminuir ¿qué? El tiempo. Y en este caso voy a buscar un número que sea proporcional, que me dé 36, para mi efecto es 9. Entonces, si nosotros observamos en el ejemplo, a medida que aumentan los grifos, disminuye el tiempo de llenado de nuestro tanque, ¿cierto? Por eso hablamos de que las magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Listo? Por ejemplo, ya dijimos que para 2 grifos se llenaba el tanque en 18 horas, y acabamos de observar que para un grifo se demora 36 horas. Observen, para 3 grifos, a medida que aumentan los grifos, pues va disminuyendo ¿qué? La cantidad de tiempo de llenado del tanque. Para 3 grifos se llenará en 12 horas, y para 4 obviamente ya hemos observado que se llena en 9 horas. Analicemos la siguiente situación. Gráficamente, toda magnitud inversamente proporcional nos da por lo general una curva. ¿Por qué sucede esto? Porque a medida que aumentan los grifos, observemos en la parte de abajo, estamos representando los grifos, y sobre el eje Y representamos las horas.
Los grifos los representamos sobre el eje X y las horas sobre el eje Y. Entonces, a medida que vamos aumentando los grifos, van que disminuyendo las horas. Si tenemos un grifo, sabemos que llenamos el tanque en 36 horas. Si tenemos 2, lo llenamos en 18. Si tenemos 3, lo llenamos en 12. Si tenemos 4, lo llenamos en 9. Si siguen aumentando los grifos, seguirá disminuyendo el tiempo. ¿Listo? Eso es una gráfica que se conoce con el nombre de hipérbole. A esta curva se le conoce con ese nombre, hipérbola. Esta gráfica, que es una hipérbola, se conoce también con el nombre de asíntota, porque es una línea que al prolongarse nunca va a tocar ninguno de los ejes, ¿cierto? Ok, veamos otra forma como podemos solucionar esta situación, es a través de la regla de 3 inversa. Recordemos que para eso inicialmente necesitamos sacar las magnitudes. Teniendo las magnitudes podemos sacar los datos. En nuestro caso las magnitudes son los grifos y las horas. Y de acuerdo al problema, si dos grifos llenan un tanque en 18 horas, la pregunta es ¿cuánto tardará un grifo en llenar ese tanque? ¿Cierto? Entonces nosotros ya sabemos que a medida que disminuyen los grifos, aumentan las horas, o a medida que aumentan los grifos, disminuyen las horas. Por ende es una proporcionalidad inversa. Siendo inversa la proporción, entonces lo que hacemos es analizar de igual manera la situación, pero en esta ocasión lo que hacemos es que invertimos los datos de las horas, que es donde está la incógnita. Exactamente donde está la incógnita, aquí donde se encuentra la incógnita, invertimos los datos. Los datos de la primera magnitud los mantenemos constantes, pero en la segunda parte, que en este caso está la variable, pues le damos la vuelta. Siempre que encontremos esta situación donde hay una variable y existe una magnitud inversamente proporcional, a esa parte en donde está la variable o donde se encuentran las magnitudes inversamente proporcionales, las invertimos, ¿sí? Y lo manejamos después como una regla de 3 directa. ¿Qué quiere decir eso? Que el número que está de diagonal a la X lo mandamos a dividir, ¿cierto? Como siempre habíamos dicho. Y los otros dos números hacemos el producto entre ellos. Para tal efecto tendríamos que 2 por 18 dividido 1, que es equivalente a 36. 2 por 18, 36. En este caso estamos hallando horas, pues serían 36 horas. Y es la forma como podríamos resolver esta situación a través de la regla de 3 inversa. Podremos hacerlo para las siguientes cantidades. Si dos grifos llenan un tanque en 18 horas, entonces 3 en cuánto lo llenarán. De igual manera, hacemos como es inversamente proporcional, pues invertimos las variables, y de igual manera, como hallamos el anterior caso, este 3 que está dividiendo, este 3 que está diagonal a la variable lo mandamos a dividir, y el 2 por el 18 lo multiplicamos, y de esta manera vamos a encontrar que esto es 36 tercios, que es equivalente a ¿qué? A 12 horas, que es lo que tarda 3 grifos en llenar el tanque, ¿cierto? Esa sería la forma de resolverlo. Para la siguiente cantidad, o sea, en 4 horas, ¿cuánto se demora? Pues lo mismo, siendo inversa, pues manejamos la misma conversión, mantenemos constante los grifos, pero invertimos las horas donde está la variable. Recuerde, siempre donde está la variable es donde se invierten los datos. Y lo manejamos de ahí en adelante como una regla de 3 directa. El que está diagonal a la variable lo mandamos a dividir, y los otros dos los multiplicamos. De tal forma que vamos a encontrar que 36 cuartos es equivalente a ¿qué? A 9 horas, que es la cantidad de horas que tardan 4 grifos en llenar un tanque, o en llenar el tanque del problema que nos plantean. ¿Listo? Ahora veamos dos ejemplos que espero les sea de su agrado para que los puedan desarrollar relacionados con este tema. ¿Listo? Y no siendo más, pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.